La Biblia nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 18, pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que yo te he construido. Esto lo dijo el rey Salomón. La Biblia nos dice que Elías oró y Dios envió fuego desde el cielo que consumió todo el holocausto. Buenas noches y bienvenidos. La Biblia nos dice que el Señor partió el mar rojo en dos para que su pueblo, el pueblo de Israel, pasara por tierra seca por el medio del mar. La Biblia nos dice que Dios iba como una columna de fuego durante la noche y como una nube de humo durante el día, guiando al pueblo de Israel. La Biblia nos dice en Génesis que Dios creó al mundo y todo lo que en él habita, solamente con decir la palabra, es decir, solamente con hablar, Dios creó todo, entre ellos tú y yo. La Biblia nos dice que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa cuando estaban bajo la opresión del faraón en Egipto. Y Él lo hizo haciendo señales portentosas y enviando plagas y haciendo señales en el cielo y en la tierra. Bendiciones, familia, y buenas noches. Bienvenidos. Esto es Café con Cristo. Gracias por conectarse con nosotros. Hemos comenzado con una pequeña introducción. El mensaje del día de hoy se titula Dios es el más grande. Bienvenida, pastora. El Salmo 19:1 nos dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Es decir, cuando usted se asoma y sale y ve el cielo, le está diciendo un poco de la grandeza y de la maravilla y del poder tan grande que se encierra en nuestro Dios. Pero déjeme decirle algo. Si usted ha salido al ver el cielo últimamente, quiero preguntarle si usted ha pensado en la magnitud que hay en el cielo, en lo grande y lo infinito que es. Si usted ha visto la belleza del cielo durante el día, durante la noche, todo lo que hay en él, usted ha visto una puesta del sol, un atardecer, usted ha visto que el cielo es casa para el sol, para la luna, para las nubes, para los planetas, para las estrellas. ¿Usted ha visto que el cielo es la casa de ellos? Ahora déjeme decirle que aún usted viendo todas estas maravillas, estas cosas divinas ante nuestros ojos, el cielo, el firmamento jamás alcanzaría a describir la grandeza de nuestro Dios. Siempre se quedaría corto. La Biblia nos habla de la infinita grandeza de Dios en todas las áreas del mundo y de nuestra vida. Nos habla la Biblia sobre su poder, sobre su amor infinito, sobre su misericordia. La Biblia nos dice que Él es el alfa y la omega, esto es decir, el principio y el fin. La Biblia nos dice que Él es el creador de todas las cosas. La Biblia nos dice que Él es el que quita y Él es el que da. La Biblia nos dice que Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él no nos miente. Yo podía estar esta noche horas delante de ti hablándote sobre la gloria, la maravilla, la magnitud, el poder de Dios, y jamás podría acercarme a describirte cuán grande es nuestro Dios. Es decir, no existen palabras que puedan definir la grandeza de nuestro Dios. Mi pregunta esta noche para ti es: ¿qué tan grande es Dios para ti? ¿De qué tamaño lo ves tú a nuestro Dios? ¿Cuál es el tamaño de Dios ante tus problemas? Es decir, cuando tú tienes problemas, ¿de qué tamaño se hace Dios cuando tú estás enfrentando alguna situación? Hoy puedo decirte con confianza que Dios es mucho más grande que la muerte, que la vida misma, que la enfermedad, que las deudas, que el COVID, que la escasez, que el dolor, que el luto, que cualquier situación que tú y yo estemos enfrentando. Es decir, nuestro Dios es mucho más grande. Él lo es. Nuestro Dios lo llena todo. Pero cuando tú estás en la prueba, cuando estás en el dolor, cuando estás en el temor, cuando estás en la necesidad, cuando atraviesas por la muerte de alguien, cuando llega a tu vida el divorcio, la infidelidad, la justicia,
¿En qué lugar se queda Dios en tu vida? ¿Y de qué tamaño se convierte ese Dios grande y poderoso junto a ti y junto a las situaciones, las pruebas, los desiertos que tú estás pasando? ¿De qué tamaño es tu Dios? Porque cada quien tenemos una fe distinta, porque Dios es el mismo y solo hay un Dios todopoderoso. Él es único, pero todos tenemos pensamientos distintos, todos tenemos fe distinta, todos atravesamos situaciones distintas, todos tenemos caracteres, emociones y formas de ser muy distintas. Así que por eso yo te pregunto esta noche, ¿de qué tamaño es tu Dios? Yo puedo saber aquí dentro de mi corazón y por las situaciones que yo he atravesado, por las pruebas que he tenido, por cómo he reaccionado, yo te puedo decir que Dios es muy grande, mucho más grande que todos los problemas que he atravesado, aunque muchas veces yo en las circunstancias, en las situaciones, he permitido que los problemas se vean más grandes que mi Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el lugar que toma Dios en tu vida cuando tú atraviesas por lo que yo te preguntaba esta noche? ¿Qué es lo que tus ojos alcanzan a ver? ¿Puedes ver más allá, mi Marian? ¿Puedes ver más allá de las pruebas? ¿Puedes ver más allá del dolor? ¿Puedes ver más allá del temor, de la circunstancia que te está queriendo asfixiar? Puedes ver tú que Dios sigue estando en control, que Dios sigue siendo grande, que Dios es más grande que el firmamento y los cielos que ves afuera, que Dios es más grande que la muerte, porque Él venció a la muerte. Puedes tú ver que Dios es más grande que la enfermedad, pues Él llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Puedes ver tú que Dios es más grande que la escasez, aun cuando había solamente unos panes y unos pececillos, el Señor alimentó multitudes. ¿Puedes verlo tú? ¿Se hace Dios pequeño, muy pequeño a tu vista, cuando tú estás enfrentando a un gigante? ¿O no es que Dios se haga pequeño, sino que tú y yo lo vemos pequeño? Yo no sé cuál es la situación que tú estés atravesando en este momento. ¿Qué está atravesando tu familia? ¿Qué está pasando alrededor de ti? ¿Qué diagnóstico médico te han dado? ¿Quién ha fallecido de COVID en tu familia o quién se ha enfermado? Yo no sé. Si no tienes trabajo, si no te alcanza este mes para la renta, yo no sé. Si tú estás deprimido, si estás ansioso, si estás triste, yo no sé cómo tú estás. Pero sí sé que Dios es más grande que cualquier situación que tú y yo humanamente podamos atravesar. La Biblia dice que antes de irse Jesús, Él dijo: en este mundo ustedes van a tener tribulaciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Y si el Señor venció al mundo, entonces nosotros también venceremos si Él está con nosotros. Yo sé que muchas veces las situaciones no son fáciles y es muy duro a veces escuchar sobre fe, sobre esperanza, sobre amor, sobre salvación cuando tú estás viviendo pruebas que se viven en carne propia y que duelen. Pero déjame decirte que nunca estamos solos y que Dios jamás no nos va a dar algo que tú y yo no seamos capaces de salir de la mano de Él. Porque cierta y segura estoy que cuando Dios te da una prueba, Él ya te dio la salida. Cuando Dios trae una situación a tu vida, Él ya trae un final feliz y victorioso. Porque Cristo es la victoria en nosotros. Aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, dice su palabra, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. No temeremos al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que hace estragos en el medio del día. Porque si nosotros hemos puesto a Él, a Jehová, al Altísimo, por nuestra habitación, a nosotros no se va a acercar ninguna plaga ni ningún mal. Ninguna plaga puede tocar nuestra morada. Esas son las promesas que Dios da para nosotros. Pero Él dice que vamos a tener situaciones, vamos a tener circunstancias, vamos a tener tribulaciones, dice su palabra. Vaya, mismo Jesús vivió cosas por ti, por mí. Nuestro Dios ni siquiera a Jesús lo dejó que estuviera en este mundo sin pasar hambre o necesidad o dolor cuando fue a la cruz del Calvario. Nuestro Dios permitió que Jesús, su único hijo, lo padeciera por ti, por mí, porque Él estuvo por este mundo y caminó. No siendo como nosotros, pero Él se hizo uno de nosotros, aunque Él no pecó, dice su palabra. Pero Él estuvo aquí y también Él pasó por situaciones, mas Dios siempre estuvo con Él. Y Él siempre vio el poder y el gran amor de su Dios, como nosotros deberíamos de verlo. Yo quiero terminar diciendo
lo que Dios ponía en mi corazón, porque si tú lees la palabra de Dios puedes ver a muchísimos de nuestros antepasados que padecieron, que sufrieron, que tuvieron pruebas, que tuvieron tribulaciones, tuvieron desiertos, pasaron por dolor, y Dios estuvo con todos y cada uno de ellos. Así que si Dios estuvo con ellos, Dios también está contigo y conmigo. Dios está con la humanidad, Dios está con todos nosotros. Porque si Dios estuvo con Moisés, si estuvo con Abraham, si estuvo con Isaac, con Jacob, con Esther, con el mismo Job, si estuvo con Jonás cuando estuvo dentro de la ballena, si estuvo con Tomás cuando él dudó, si estuvo con Elías cuando él le pedía que enviara fuego delante de todos aquellos que adoraban otros dioses y habían tumbado el altar de Dios, si Dios estuvo con Elías y envió fuego cuando él se lo pidió, si Dios estuvo con Gedeón cuando era un temeroso y Dios le decía hombre valiente y esforzado, si Dios estuvo con Sansón, que aunque él hizo lo que le desagradaba a Dios, él, cuando Sansón oró y le dijo, Señor, muéstrame de una vez más tu poder, una última vez, y ayúdame, él pudo destruir a todos sus enemigos. Aunque él haya fallecido ahí también, Dios estuvo con él hasta el último momento. Y si Dios estuvo con todos ellos y miles más que dice la Biblia, estuvo Dios en sus pruebas, en sus fallas, en sus pecados, en sus errores, en su humanidad y en sus necesidades, Dios está con nosotros. Dios está aquí, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios es el más grande. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Él es el creador de todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Él es todopoderoso. Si tú lees la palabra de Dios vas a encontrar señales portentosas que nuestro Dios hizo. Y en los libros de los Salmos, David dice que nosotros hablaremos de sus hechos portentosos y de sus maravillas y las contaremos a nuestras generaciones. Y este es el propósito de Café con Cristo, seguir contando que aún en medio de nuestra humanidad, de nuestras fallas, de nuestra inseguridad, de las dudas, del temor que llegamos a sentir, nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios los cielos no pueden contenerle, nuestro Dios partió el mar en dos, nuestro Dios resucitó a Lázaro de la muerte, nuestro Dios sanó enfermos, le dio vista a ciegos, levantó paralíticos, nuestro Dios alimentó multitudes, nuestro Dios liberó a su pueblo una y otra vez. Aunque era un pueblo de dura cerviz y un pueblo rebelde, el Señor nunca dejó de amarlos y siempre estuvo con ellos. Dios es más grande que tu situación, Dios es más grande que tu problema, Dios es más grande que tu dolor, Dios es más grande que cualquier temor y cualquier situación en la que estemos viviendo tú y yo en este momento. Sé que muchas veces es difícil creerlo. Sé que muchas veces cuando estamos en la situación nuestro cuerpo tiembla y es difícil creer que Dios está con nosotros, pues lo sentimos a veces lejano o que no nos escucha. Pero la palabra de Dios dice que el cercano está al quebrantado de espíritu. Así que cuando estamos en los lugares más bajos o cuando caemos, el Señor está ahí para levantarnos, porque la Biblia dice que podemos estar derribados, pero no destruidos. Eso quiere decir que vamos a caer, que vamos a tener problemas y situaciones, pero el Señor siempre nos va a dar una oportunidad, nos va a levantar y nos va a hacer personas más fuertes que cuando caímos. Así que yo quiero que esta noche tú recuerdes que Dios es más grande que el firmamento, que el cielo, que las estrellas, que la luna, que cualquier enfermedad, que cualquier cáncer, que la misma muerte y que la misma vida, porque Él es el dador de la vida, Él la quita y Él la da. Él es el que tiene la última palabra y Él es el que decide sobre nosotros. Así que Dios es más grande que cualquier cosa que tú estés enfrentando en este momento. Vamos a terminar en oración. Mi deseo es que esta palabra llegue a la persona que esté necesitada en este momento, al que esté pasando lucha, prueba, tribulación, al que esté pasando en este momento por enfermedad, y que en medio de todo esto tú puedas saber que Dios es el más grande. Así que vamos a terminar en oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres el más grande, el único y verdadero, el todopoderoso, el principio y el fin, el que creó todas las cosas con solo hablar y decir una palabra. Señor, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, solamente hablaste tu palabra y creaste los cielos, la tierra, los mares, todo lo que habita en ellos. Y al último creaste, Señor, al ser humano. Somos tuyos, hechura de tus manos, somos tu creación, Señor.
Yo te doy gracias esta noche por tu palabra, por recordarnos, Señor, que si los cielos, que los vemos tan inmensos, no pueden contenerte, Señor, que nosotros recordemos que jamás podremos describir tu magnitud, tu majestad, tu gloria y tu poder, que tú eres más grande que lo que nosotros pensamos e imaginamos, que tú sigues haciendo milagros, que tus milagros son grandes, que tú sigues haciendo señales en el cielo y en la tierra, que tú sigues haciendo hechos portentosos por nosotros, y que tú tienes poder para dar la vida y para quitarla, que tú tienes poder para atar y para desatar, que tú tienes poder para hacer todo nuevo, que tú tienes poder para sanar, para liberar, para restaurar, que solamente tú, Señor, tienes el poder que nosotros necesitamos mientras estemos en esta tierra y en cada situación que nosotros enfrentemos. Necesitamos tu compañía, necesitamos tu presencia, necesitamos tu ayuda y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder seguir adelante, Señor. Recuérdanos, Padre, cuando estemos en la prueba, en la lucha, cuando nos sintamos que estemos, Señor, derribados, que podemos estar derribados, pero tu palabra dice que no destruidos, que tú nos dices que tendremos tribulaciones, pero que confiemos en ti, porque tú ya has vencido el mundo, Señor. Te damos gracias esta noche, te bendecimos, y hoy declaramos y creemos, Señor, que tú eres el Dios más grande, el Todopoderoso, el único y verdadero y el Dios de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haberse conectado. Quiero por favor que tomemos todos un tiempo y oremos por los enfermos. Recordemos que este bichito sigue afuera, sigue habiendo enfermos que necesitan ver la mano de Dios en ellos, sigue habiendo personas que han perdido familiares, sigue habiendo personas que están pasando por situaciones sin empleo, que están pasando por necesidad, que están pasando por depresión. Hay personas que están pasando por pensamientos de quitarse la vida y nosotros tenemos que levantarnos como pueblo de Dios y tenemos que orar. Tenemos que orar. Bendiciones, gracias por conectarse, pastora. Tenemos que orar y yo quiero que esta noche por favor me acompañen a orar por los que están enfermos de COVID en este momento, que el Señor llegue a sus vidas, a sus casas con un toque de sanidad, con un soplo de aire nuevo en sus pulmones, en todo su cuerpo, y que el poder de la sangre preciosa que está activo y vigente se active en las casas de las personas que están enfermas, en las casas de las personas que han perdido un familiar, en las casas que están expuestas. Señor, pedimos el poder de tu sangre preciosa cubriéndonos y decimos lo que tu palabra dice, Señor, que nosotros por tus llagas hemos sido curadas, por las llagas, por lo que tú sufriste y padeciste en la cruz del Calvario. Nosotros somos sanos, nos declaramos sanos en el nombre de Jesús, por esos latigazos que tú recibiste, Señor, por esa corona de espinas, Señor, por esa lanza cuando, Señor, traspasó tu costado. Nosotros declaramos, Señor, que por lo que tú ya padeciste en la cruz del Calvario, por derramar hasta la última gota de tu sangre preciosa, nosotros, Señor, recibimos sanidad de cualquier mal y de cualquier enfermedad, Padre, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hablamos, Señor, paz en estos momentos al mundo. Hablamos sanidad. Hablamos, Señor, que venga un fresco aire y un fresco viento desde los cielos, Señor, llevándose toda plaga, toda enfermedad y toda obra del maligno que se ha estado moviendo por tanto tiempo. Declaramos la palabra de Dios que dice, Señor, que a nosotros no se acercará ningún mal ni plaga tocará nuestra morada. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les doy gracias. Si usted cree que esto va a bendecir a alguien, páseselo, que será de bendición para usted y para ellos también. Muchas gracias por haberse conectado. Si no vio el video completo, regrésese, véalo todo y espero que usted descanse en la palabra que el Señor nos dio esta noche. Bendiciones y si Él permite, un miércoles más nos volvemos a reunir. Que descanse en el Señor. Buenas noches.